Obras maestras de Howard Phillips Lovecraft. El templo. Manuscrito encontrado en la costa de Yucatán. Segunda parte. Ese arranque de locura, al parecer, apaciguó la presión en su cabeza, pues al terminar se quedó más tranquilo, pidiéndome que lo dejara salir solo, si yo no quería acompañarlo. Mi decisión se volvió a la vez clara. Yo era un alemán y aquel parecía un Rhinelander, un plebeyo, y ahora un loco potencialmente peligroso. Al cumplir con su petición suicida, me podía liberar de inmediato de quien ya no era un compañero, sino una amenaza. Le pedí que me diera la figura de marfil antes de irse, pero esa solicitud le produjo una risa extraña, así que no le repetí la petición. Entonces le pregunté si quería dejar algún recuerdo, como un mechón de cabello, para su familia en Alemania, en caso de que yo fuera rescatado. Pero de nuevo se volvió a reír con esa extraña risa. Así que mientras él subía la escalera, yo me dirigí hacia las palancas y, dando los intervalos de tiempo adecuados, operé el mecanismo que lo llevaría hacia la muerte. Cuando me aseguré de que ya no se encontraba en el barco, dirigí la luz del reflector por sobre el agua en un esfuerzo para verlo por última vez, ya que quería comprobar si la presión del agua lo aplastaba, pues teóricamente debía hacerlo, o si el cuerpo no se vería afectado, como sucedía con aquellos delfines extraordinarios. Sin embargo, no tuve éxito buscando a mi difunto compañero, porque los delfines se congregaron densamente ocultando la torrera. Esa noche me arrepentí de no haber sacado subrepticiamente la figura de marfil del bolsillo del pobre Clance antes de que saliera, ya que el recuerdo de aquel objeto me fastidiaba. No podía olvidar la hermosa cabeza joven, con su frondosa corona de laureles, aunque no me considero de naturaleza artística para juzgar. Igualmente sentí pena por no tener a nadie con quien conversar. Clance, aunque no tuviera igual intelecto que yo, era bastante mejor que nadie. No dormí bien esa noche y me pregunté sobre el momento exacto en que llegaría el fin. Sin dudarlo, tenía muy pocas probabilidades de ser rescatado. Al día siguiente me subí a la torre de mando y comencé las exploraciones habituales con el reflector. Hacia el norte, la vista era muy parecida a como lo había sido los 4 días anteriores, cuando avistamos el fondo, pero me di cuenta de que la deriva del U-29 era menos precipitada. Al dirigir la luz hacia el sur, me di cuenta de que el fondo oceánico, hacia la proa, había un declive marcado, y curiosamente se iluminaban en ciertos lugares bloques regulares de piedra, dispuestos como si siguieran algún patrón definido. El barco no descendía de igual forma en el fondo, por lo que me vi obligado a ajustar el foco para emitir un haz regular que alumbrara mejor.
Debido a lo abrupto del cambio, un cable se desconectó, lo cual provocó un retraso de varios minutos. En tanto hacía las reparaciones, pero al fin la luz funcionó de nuevo, inundando el valle marino que había debajo. No me emociono por cualquier cosa, pero mi sorpresa fue muy grande cuando vi lo que había revelado el resplandor eléctrico. Y sin embargo, como fui criado con la mejor cultura prusiana, no debería haber sido sorprendido, pues la geología y la tradición, por igual, nos hablan de grandes transposiciones en áreas oceánicas y continentales. Lo que vi fue un conjunto de edificios en ruinas que se extendían por toda el área, todos de una arquitectura magnífica, aunque inclasificables, y en distintas capas de preservación. La mayoría parecía ser de mármol, con un resplandor blanquecino por los rayos de la luz de la lámpara. Y el plano general del sitio parecía el de una gran ciudad al fondo de un estrecho valle, con numerosos templos aislados y villas sobre las laderas empinadas. Los techos estaban caídos y las columnas rotas, pero aún quedaba un aire inmemorialmente antiguo de esplendor, que nada podía borrar. Confrontando al fin el reino perdido de Atlantis, el cual antes había considerado en gran parte un mito, ahora era el más entusiasta de los exploradores. En el fondo de este valle, alguna vez fluyó un río, ya que mientras examinaba el lugar más de cerca, veía los restos de piedra y mármol, de puentes, malecones, terrazas y terraplenes que fueron verdes y hermosos. En mi entusiasmo me volví casi tan estúpido y sentimental como pobre Clance. Era muy tarde para darse cuenta de que la corriente que corría hacia el sur había cesado por fin, lo que permitió que el U-29 se asentara y lentamente descendiera sobre la ciudad hundida, como un avión se asienta sobre una población en el exterior. Yo fui lento, demasiado, en darme cuenta de que el banco de extraordinarios delfines se había desvanecido. En unas 2 horas el barco descansó en una plaza pavimentada, cerca de la pared rocosa del valle. Por un lado pude ver toda la ciudad que descendía desde la plaza hasta la antigua orilla del río, y por otro lado, en la proximidad asombrosa, fui confrontado por la fachada ricamente ornamentada y perfectamente conservada de un gran edificio, evidentemente un templo excavado en la roca sólida. De la hechura original de esta obra titánica, solo pude hacer conjeturas. La fachada, de una magnitud inmensa, al parecer cubre una cavidad hueca, porque sus ventanas son muchas, ampliamente distribuidas. En el centro bosteza una gran puerta abierta, alcanzada por un impresionante tramo de escaleras y rodeada de exquisitas esculturas como figuras de bacantes en relieve. Lo más importante de todo son las grandes columnas y el friso, ambos decorados con esculturas de belleza inexpresable, obviamente retratando escenas y procesiones de sacerdotes y sacerdotisas que llevan extraños dispositivos ceremoniales en adoración de un dios radiante. El arte es una de las perfecciones más que una excepcional. Gran parte de un concepto es helénico,
pero de una particularidad extraña. Ofrece una impresión terrible de antigüedad, como si se tratara del lugar más remoto del pasado inmediato del arte griego. Tampoco puedo dudar de que todos los detalles de este producto masivo fueran elaborados con la roca virgen de nuestro planeta. Es visible una parte de la pared del valle, a pesar de que no puedo imaginar cómo se excavó cada vez más el vasto interior. Tal vez se trataba de una caverna o serie de cavernas relacionadas con el núcleo. Ni la edad ni la inmersión han corroído las grandes primicias de esta asombrosa flor de la vida pasada, pues debe tratarse de una gloria pasada. Y hoy, después de miles de años, descansa inmaculada e inviolada en la noche sin fin y en el silencio de un abismo marino. No puedo contar el número de horas que pasé contemplando la ciudad hundida, con sus edificios, arcos, estatuas y puentes, y el colosal templo lleno de belleza y misterio. Aunque sabía que la muerte se encontraba cerca, mi curiosidad se estaba consumiendo. Paseaba la luz del reflector en una búsqueda ansiosa. El rayo de luz me permitió reconocer muchos detalles, pero se negó a mostrarme algo más allá de la puerta entreabierta del templo excavado en la roca, y después de un tiempo apagué la corriente, consciente de la necesidad de ahorrar energía. Los rayos eran ahora más tenues y perceptibles, en lo que habían sido durante las semanas que permanecía a la deriva, y como si se agudizara por la privación de luz, mi deseo de explorar los misterios acuosos creció. Yo, un alemán, debía ser el primero en explorar esos caminos de eones olvidados. Saqué y examiné un traje de buzo para explorar aguas profundas, hecho de metal articulado, y comprobé el funcionamiento de la luz portátil y el regenerador de aire. A pesar de que hubiera tenido problemas para manejar yo solo las compuertas dobles, creía que podía superar todos los obstáculos con mi habilidad científica y caminar personalmente por la ciudad muerta. El 16 de agosto efectué una salida del U-29 y laboriosamente me abrí camino a través de las calles en ruinas y por el río antiguo que las había convertido en barro. No encontré esqueletos ni restos humanos, pero extraje un tesoro de la tradición arqueológica de las culturas y de algunas monedas. De esto no se puede hablar ahora, salvo para enunciar mi asombro por una cultura que se hallaba en su mediodía, llena de gloria, cuando por Europa vagaban cavernícolas y el Nilo fluía libre hacia el mar. Otros, guiados por este manuscrito, si se llegara a encontrar alguna vez, deberían descollar los misterios de los cuales ahora solo puedo hacer alusión. Volví al barco cuando mis baterías se debilitaron y resolví explorar el templo de piedra al día siguiente. El día 17, como mi impulso de buscar el misterio del templo se hacía más insistente, una gran decepción me sobrevino, pues me encontré con que los materiales necesarios para reponer la luz portátil habían perecido en el motín de aquellos cerdos el mes de julio. Mi rabia no tuvo límites, no obstante, me sentí alemán. Mi sentido alemán me prohibió aventurarme espontáneamente en el oscuro interior.
ya que podría ser la guarida de un monstruo marino indescriptible o un laberinto de cuyos pasajes nunca podía liberarme. Todo lo que podía hacer era encender el reflector menguante del U-29 y con su ayuda subir los escalones del templo y estudiar los relieves exteriores. El rayo de luz entró por la puerta en un ángulo ascendente y me asomé para ver si podía vislumbrar algo, pero todo fue en vano. Ni siquiera el techo era visible. Y aunque di un par de pasos en el interior, tanteando el suelo con un palo, no me atreví a ir más lejos. En cambio, mi primera vez en mi vida experimenté sensación de miedo. Comencé a comprender cómo habían surgido algunos de los estados de ánimo del pobre Clance, pues como el templo me atraía más y más, empecé a sentir temor de sus abismos acuosos, un terror ciego y creciente. Al regresar al submarino, apagué las luces y me senté a pensar en la oscuridad. Ahora debía guardar un poco de electricidad solo para emergencias. El sábado 18 estuve en completa oscuridad, atormentado por pensamientos y recuerdos que amenazaban con superar mi voluntad alemán. Clance se había vuelto loco y murió antes de llegar a este remanente siniestro de un pasado remoto, aunque me había aconsejado que fuera con él. ¿Fue acaso la mano del destino la que me hizo preservar la razón, tan solo para arrastrarme irreductiblemente al final más horrible e impensable que cualquier hombre hubiera soñado? Claramente mis nervios se encontraban en grave estado y debía desechar estos signos que manifiestan los hombres más débiles. No pude dormir la noche del sábado y encendí las luces sin importar el futuro. Era molesto que la electricidad no pudiera durar como el aire y los suministros. Surgió en mi pensamiento la idea del suicidio y examiné mi pistola automática. Hacia la mañana debí quedarme dormido con las luces encendidas, pues cuando desperté, ayer por la tarde en completa oscuridad, descubrí que las baterías estaban muertas. Encendí varias mechas sucesivamente y, con desesperación, lamenté la imprevisión que nos había causado hacía mucho tiempo haber agotado las pocas velas que llevábamos. Después de extinguirse la última mecha que me atreví a encender, me senté y permanecí en silencio sin luz. Mientras reflexionaba sobre el final inexorable, mi recuerdo se volvía hacia los eventos ulteriores y creció una gravísima impresión que había permanecido latente hasta entonces y que habría provocado el estremecimiento en el hombre más débil y supersticioso. La cabeza del dios radiante de la escultura del templo de piedra era exactamente igual a la misma figura de marfil tallado que llevaba el marinero fallecido que recogimos en mar abierto y la misma que el pobre Clance se llevó de nuevo al mar. Yo estaba un poco aturdido por esta coincidencia, pero esto me aterrorizó. Solo el pensador de intelecto inferior se apresura a explicar lo singular y lo complejo, a partir de atajos primitivos que se relacionan con lo sobrenatural. La coincidencia era extraña, pero yo me sentía demasiado razonador
para conectar circunstancias que no admiten una conexión lógica, o asociar de forma extraña los acontecimientos desastrosos que me habían conducido desde el asunto del Victory hacia mi difícil situación actual. Sintiendo la necesidad de descansar, tomé un sedante y conseguí dormir un poco más. Mi condición nerviosa se reflejaba en mis sueños, porque me parecía oír gritos de personas que se ahogaban, ver rostros de gente muerta estampados contra los ojos de buey del submarino, y entre esos rostros muertos se encontraba el semblante de la figura de marfil, burlándose. Debo tener cuidado en cómo puedo registrar mi despertar de hoy, pues he perdido la cordura y muchas alucinaciones se mezclan con los hechos reales. Psicológicamente mi caso resulta muy interesante, pero lamento que no pueda ser observado científicamente por una autoridad alemana competente. Al abrir los ojos, mi primera sensación fue la de un deseo irresistible de visitar el templo de piedra, un deseo que crecía a cada instante, pero que automáticamente traté de combatir mediante la sensación de miedo que operaba en dirección inversa. A continuación, tuve la impresión de una luz en medio de la oscuridad, proveniente de las baterías muertas, y me pareció ver una especie de resplandor fosforescente a través del ojo de buey que se dirigía hacia el templo. Esto despertó mi curiosidad porque sabía de ningún organismo de aguas profundas era capaz de emitir tal luminosidad. Pero antes de que pudiera investigar, vino una tercera impresión que por su irracionalidad me hizo dudar de la objetividad de cualquier cosa que mis sentidos pudieran registrar. Era una ilusión auditiva, una sensación de sonido rítmico, melódico, como el canto de hermosas criaturas, pero salvajes al mismo tiempo, o como un himno coral proveniente del exterior, capaz de penetrar el casco del U-29 que, además, era a prueba de sonido. Convencido de mi anormalidad psicológica y nerviosa, encendí algunas cerillas y me preparé una fuerte dosis de solución de bromuro de sodio, lo que pareció calmarme hasta disipar la ilusión del sonido. Pero la fosforescencia se mantuvo latente y me fue difícil reprimir ese impulsivo infantil que me arrastraba hacia la ventanilla para buscar su origen. Fue horriblemente real, y pronto pude distinguir, gracias a ella, los objetos familiares que me rodeaban, así como el vaso de bromuro de sodio vacío del que no me imaginaba dónde podría estar, ni cómo se vería. Lo anterior me hizo reflexionar y crucé la habitación para tocar el vaso. Estaba precisamente en el lugar donde me había parecido verlo. Ahora sabía que la luz era tan real, o parte de una alucinación permanente y duradera, que no podía aspirar a disiparla, por lo que abandoné toda resistencia y subí a la torre de mando a buscar el origen de esa luz. No podía ser en realidad otro submarino que ofreciera la posibilidad de rescate. Así pues, el lector podrá no aceptar lo que sigue como verdad objetiva, puesto que los acontecimientos ocurridos sobrepasan la ley natural y fueron creaciones subjetivas e irreales de mi mente que estaba por colapsar. Cuando alcancé la torreta, descubrí que el mar estaba más lejos de la luminosidad de lo que esperaba. No había ningún animal o vegetal.
Sobre la fosforescencia y la ciudad que descendía hasta el río era imposible de ver en la oscuridad. Lo que vi no fue espectacular, ni grotesco o terrorífico, pero eliminó el último vestigio de confianza que tenía en mi conciencia. La puerta y las ventanas de aquel templo submarino, que había sido excavado en una colina rocosa, se encendieron vívidamente con un resplandor vacilante, como el de una llama poderosa que alumbrara un altar en la profundidad densa. Los incidentes posteriores se me figuran caóticos. Mientras miraba la puerta y las ventanas iluminadas misteriosamente, se apoderaron de mí, de las ensoñaciones más extravagantes, visiones tan extravagantes que ni siquiera puedo relacionarlas. Imaginé que distinguía objetos en el templo, objetos tanto fijos como en movimiento, y me pareció oír otra vez el canto irreal que había llegado a mí cuando me desperté antes, y sobre todo pensamientos rosáceos y temores que se centraron en el joven del mar y la figura de marfil, cuya imagen se reflejó en el friso y en las columnas del templo que tenía ante mí. Pensé en el pobre de Clarence y me pregunté dónde yacería su cuerpo y la imagen que se había llevado para el mar. Él me había advertido algo y no le había hecho caso, pues era un Rhinelander bobo que enloquecía ante los problemas que un prusiano podía soportar con facilidad. El resto es muy simple. Mi deseo de entrar y recorrer el templo se ha convertido en una orden inexplicable e imperiosa que, en última instancia, no puedo ya ignorar. Mi propio espíritu alemán ya no rige mis actos, y la voluntad solo existe a partir de hoy para cuestiones de menor importancia. La locura fue la que condujo a Clarence a la muerte en el océano, donde se metió en el debido traje de buzo. Y no obstante, soy un prusiano y un hombre de buen sentido, que utilizaré hasta mi último aliento. Cuando acepté por primera vez que tenía que irme, preparé mi traje de buzo, casco y tanque de oxígeno para uso inmediato, y al mismo tiempo comencé a escribir esta crónica apresurada con la esperanza de que algún día pudiera ver la luz en el mundo exterior. Voy a sellar el manuscrito en una botella y se la confiaré al mar, pues salgo del U-29 para siempre. No tengo miedo, ni siquiera de las profecías del loco Clarence. Lo que he visto no puede ser verdad, y sé que esta locura de mi propia voluntad, a lo sumo, solo me conducirá a la asfixia cuando se me haya acabado el aire. La luz del templo es pura ilusión, y yo moriré en paz como un alemán en el fondo oscuro, olvidado. Esa risa demoníaca que escucho mientras escribo proviene de mi propia imaginación, de mi mente cansada. Así que voy a ponerme cuidadosamente mi traje y caminaré con valentía hacia el santuario principal, ese silente secreto que se halla oculta en las profundas aguas insondables y en los años que pasan incalculables.